tocando y ves gente bailando. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Te cambia? ¿Cómo es? Porque yo sé, por ejemplo, Troilo, Di Sarli, D'Arienzo mismo. D'Arienzo que hablaba con sus músicos y le decía, vamos a tocar así, que así lo vemos bailar a los... Sí. Mirá cómo bailan. A vos que tocás el saxo, ¿no? De otra época, ¿qué? Mira, lo que pasa es así, el proyecto que yo llevaba adelante siempre ha sido música de concierto, ¿no? Entonces, rara vez hemos tenido gente bailando, alguna vez nos ha llamado a un lugar y hemos tocado. Pero sí tengo una experiencia muy increíble, es que, hicimos una gira a Suecia, ¿no? Entonces, bueno, el último concierto era en un pueblo que ni me acuerdo cómo se llama, que tiene un montón de consonantes y vocales con diéresis, ¿viste? Y llegamos a un lugar, encima era fines de febrero, la nieve por acá, qué sé yo, y entramos a un sitio parecido a un club de acá, como si fuera un club de tango de acá, ¿viste? Claro. Un tipo restaurante, piano, todo bien, ¿viste? Nosotros no veíamos a nadie. No había gente, No había gente. estaba desierto, Sí, nieve yo nada más. dije, un pueblo que dice, este hombre aquí nos trajeron. De repente, no sé, a los 5 minutos caen todos los coches, se bajan todos. Los tipos todos empilchados con zapatos, Todos las mujeres, milongueros. todo para bailar. Yo le dije al productor, ¿usted sabe que nosotros la música que tocamos? Usted no se preocupe. Empezamos a tocar y te digo, tocamos 2 o 3 temas de Piazzolla, como vimos que venía el tema, qué sé yo, tocamos, no sé, La Cachila, un par de temas más. Y después tocamos la música mía, porque es lo que estaba en el repertorio. Los tipos se la bailaron igual. Entonces, eso es algo que yo no solamente lo he percibido ahí, sino otras veces que he tocado en otros países, es que a veces es la diáspora que tiene el tango es una cosa más nuestra que del mundo. Que del mundo. Claro, O sea, claro. para un tipo de Houston o para un tipo de un Sí. pueblo en Saarbrücken, Suiza, ¿viste? Digamos, es cultura. lo que te voy a decir, no quiero que se entienda bien, digamos, Troilo, Salgán, Piazzolla, fulano, o lo que pueda hacer yo, salvando las distancias de los artistas. No estoy diciendo que yo me compare con ellos. Digo, lo que yo hago, para ellos no es conflictivo con eso. Ellos ven culturalmente lo ven, la misma claro, continuidad de algo bueno, que pero vos que sabés es cómo así. es el porteño, ¿viste? Sobre todo el porteño. Boca Sí. River, Sí. Menotti Bilardo. Sí. La diáspora se vive más aquí que en otros lados. Claro. Y la gente, digamos, por más que lo hagas de forma que sea una música que lo puedas considerar más radical, digamos, más al extremo, ¿no es cierto? De alguna forma percibe o vibra que eso es, digamos, que lo que vos estás haciendo es hijo o nieto de eso que está ahí. Claro. ¿No es cierto? Que, Sí, que se ha transformado con el tiempo, ¿no? Está perfecto y aparte está buenísimo que también puedan ver otro tipo de artistas de acá de la Argentina. Y después sí, hemos trabajado ya con coreografía, gente, digamos, que prepara el baile sobre una música que hacemos, que estaba escrita. Eso sí me gusta, y me gusta mucho. Nombrame una orquesta tanguera. Orquesta, Una orquesta. a mí me gusta la de Gobi. Un cantante. Bueno, sacando a Gardel, que no compite. Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que ha sido. No, él ya está. Bueno, y el polaco, para mí, sí, claro. Lástima abandonar mi corazón. ¿Cómo ves la música en la Argentina? ¿Cómo ves la música de tango? ¿Cómo ves esto que fue siempre como difícil, ¿no? Meterse, poder hacer una carrera y vivir de la música, tocar acá en la Argentina, sobre todo en esta época? Mira, yo creo que está pasando a nivel músicos profesionales la mejor época de muchos años. O sea, hay cada vez gente más joven que toca mejor los instrumentos, tiene mejor conocimiento de la música y tiene menos complejos de compartir con otros estilos de música. Eso yo lo asocio al hecho de que hace unos años, como 20 y pico ya, o 30, en Avellaneda empezó la Escuela de Música Popular. Entonces los alumnos tenían que pasar por folclore, tango y jazz, y de alguna manera empieza a derribar las barreras, ¿viste? De que si vos sos del folclore o sos del jazz no te puede gustar el tango o viceversa. Y eso se llevó a otras instituciones. Entonces, claro, hay menos
opciones de trabajo, porque, digamos, el tema de la industria musical Claro, está está en otra cambiando, situación, está ¿no es cierto? cambiando. Ha cambiado y sigue cambiando. Mm. Entonces, sí lo que hay es más un mayor nivel de competencia, por ejemplo, para entrar a una institución a dar clase, para vos Claro, ser profesor. claro, claro, Entonces, vos tenés buenos profesores que son buenos músicos. Con respecto digamos, al pasado, hay una gran diferencia, que la dicen los propios músicos de aquella época que han quedado. Si vos tocabas, no sé, en la orquesta de Pugliese, no tenías que trabajar de otra cosa. Claro. Entonces, hoy en día, un flaco que toca el bandoneón tiene que tocar el Sí, estilo sí. Pugliese, el estilo fulano, tiene que saber tocar rock, tiene que saber tocar esto. Sí, cumbia Y también. claro, y va a ser una fecha en un mes Claro. con ese tipo. Los otros estaban todo el día tocando eso. Por eso vos escuchás la orquesta como suena, respiran todos juntos, bla, todo lo que ya sabemos del acervo cultural del tango. Bien. Pero no se generó de Claro. casualidad, se generó porque era una cosa habitual. Bien. Otra cosa, la música de esa época era la película sonora de la gente, del pueblo. Claro, claro. Hoy en sí, día, no sí, sé, ese sí. reggaetón, ¿viste? Sí, Vos sí, decís, sí, te sí, querés sí, matar, sí, ¿viste? te criaste con esa música, hoy no. Hoy ya cambió Entonces, completamente. en ese sentido, hay mucha gente que está escribiendo música nueva, hay mucha gente que, como te digo, toca excelente, muy Sí, bien hay y mucho cada talento vez acá. más joven. Sí, sí, El sí, tema sí. es que, bueno, alguna vez se tendrá que encauzar toda esa energía en tratar de hacer una exportación de nuestro producto, digamos, uno de los productos argentinos, ¿no? que es el tango, digamos, en términos de poética, de danza, de música, de alguna forma más organizada, ¿no es cierto? En el sentido de observar eso como un bien que es muy preciado, porque es muy difícil en otros países encontrar una identidad con su propia tradición musical. Y estamos hablando de países importantes del mundo que tienen o música clásica o se meten en el jazz, Claro. porque su música original o popular no es muy feliz, ¿no? Claro. Es verdad eso. Nosotros aquí tenemos 200 Sí, la variedad, ritmos, sí, sí, folclore, la variedad, de sí, folclore, sí. de chacarera, de samba, de todo. Sí, sí, hay un gran ¿No? ¿Qué es lo bagaje que pasa? musical acá, Claro, sí, es que verdad. pasa en Latinoamérica, pero bueno, hablamos específicamente de Argentina, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que marcaría. Pero pienso que en el futuro, cuando se hable de esta época, se va a hablar de una cantidad importante de gente que toca Talento, muy bien. sí, sí, muy bien, muy bien. Tuve la suerte de disfrutarlos y conocer muchos. Hablando de Grisel, yo te quiero invitar a que nos toques y le presentemos a la gente alguna versión tuya de Grisel tan particular que haces, que está buenísima, y aparte me voy a dar el gusto de bailarla también. El gusto será mío de poder acompañarlos. Así Buenísimo, que entonces, genial, vamos con ya eso. vamos con esa.